Ciencia, Salud y Medio Ambiente. Noveno grado. División celular, parte 2. Hola amigos, bienvenidos a este espacio de Aprendamos en Casa una vez más. Hoy vamos a darle continuidad a un tema que iniciamos la semana pasada, que es la división celular. La semana pasada aprendíamos sobre la mitosis. Ahora vamos a hablar sobre la segunda división celular llamada meiosis. Sabemos que todos los organismos, para que puedan crecer y desarrollarse, primero sus células necesitan ganar tamaño y también necesitan reproducirse. Hablamos la semana pasada sobre la mitosis y sobre cómo se distribuyen los cromosomas en esta división celular. Hoy hablaremos de la división celular llamada meiosis y vamos a ver su importancia en la distribución cromosómica de las características heredables. Comencemos con un poco de historia. Corría el año de 1883 en la Universidad de Jena, Alemania, cuando uno de los alumnos más destacados del ecólogo alemán Ernst Haeckel realizaba trabajos de embriología comparada. Este alumno tenía como nombre Oskar Hertwig. Años más tarde, Oskar Hertwig, mediante el estudio de fertilización en erizos marinos, probó que esta ocurre debido a la fusión del espermatozoide y el óvulo. Además, reconoció el rol del núcleo celular durante la reducción del número de cromosomas en la meiosis. Sus experimentos con huevos de ranas observó que las células de estas se dividen en su eje más largo. Esto se reconoció con el tiempo como la regla del eje largo o la regla de Hertwig. También escribió que el núcleo celular no solo es responsable de la fertilización, sino también de la transmisión de las características hereditarias. Su propuesta fue comprobada mucho tiempo después, en 1944, con el experimento de Oscar Avery y Colin MacLeod sobre el papel del ADN. Si vamos a hablar sobre meiosis y sobre distribución de cromosomas, tenemos que entender algunas de las características de los cromosomas primero. Sabemos que todas células contienen juegos de cromosomas o pares de cromosomas. Por lo tanto, estos juegos de cromosomas tienen un nombre formal, conocido como ploidía. La ploidía está representada por X sub n, en donde X, como pueden ver, representa el número de juegos de cromosomas que tiene una célula. Esto nos lleva al siguiente elemento. Hay células haploides y células diploides. ¿Qué significa esto? Las células haploides, representadas por la N minúscula, significa que poseen solamente un juego de cromosomas, mientras que la célula diploide, representada por 2 sub n, significa que contienen dos juegos de cromosomas. Hablando de la célula humana, nosotros sabemos que hay 23 pares de cromosomas en las células. Siguiendo la regla, hacemos nosotros la multiplicación y sabemos que 23 pares de cromosomas por 2 o 23 cromosomas por 2 es igual a 46. Lo que hace que en total las células humanas somáticas tengan 46 cromosomas en su núcleo. Esta representación gráfica que ustedes ven acá es un modelo sobre el par de cromosomas. Cada uno de estos bastones representa una cromátida. Las cromátidas hermanas están unidas en esta zona que he dibujado o que he marcado acá. No significa que esté hueco en esta parte del cromosoma, sino que en esta zona o en esta región de la unión se encuentra el cinetocoro, que es la región donde se adhieren
los microtúbulos del uso para poder migrar los cromosomas al momento de la división celular. En los cromosomas, o específicamente en cada cromátida, estas bandas de colores representan regiones específicas en donde están alojados o donde están localizados los grupos de genes. Es decir, que cada banda de estas representa un gen y el sitio en donde los genes están ubicados en las cromátidas, es decir, en este sitio, en este otro sitio, en este otro sitio, esos lugares o esas localizaciones espaciales se conocen como locus. Hay diversos locus, hay una gran cantidad de locus porque hay muchos genes en cada cromátida. Ahora, el ordenamiento de las cromátidas y de los pares de cromosomas son conocidos como cariotipos. Cuando se ordenan, en el caso de los humanos, los 46 cromosomas de acuerdo al tamaño y a la forma, que pueden ser en una forma de X o en una forma de Y pequeña, ese ordenamiento de los cromosomas se hace en una representación gráfica llamada cariograma. Ahora que ya comprendemos un poco mejor las características de los cromosomas, hablemos sobre la meiosis en sí. ¿Qué es la meiosis? Es cuando una célula eucariota diploide distribuye sus cromosomas o el número cromosómico de su núcleo hacia 4 células hijas que son haploides y cuyo material genético es diferente entre sí y entre el de la madre. Al igual que la mitosis, la meiosis también tiene funciones específicas. Una de las cosas esenciales en los seres vivos es la distribución cromosómica en las células y también la variabilidad genética. La meiosis cumple con estas funciones y también mantiene constante el número cromosómico en cada célula. Recordemos que la meiosis también en animales ocurre en las células sexuales, es decir, en los espermatozoides y en los óvulos respectivamente. Además, la meiosis se encarga de la redistribución de los cromosomas a las células hijas y por ello necesita hacer 2 divisiones celulares consecutivas. Estas 2 divisiones celulares consecutivas se conocen como meiosis 1 y meiosis 2. Al igual que la mitosis, en la meiosis ocurren 4 fases en cada división. Comencemos con la primera. La primera es la profase 1 de la meiosis 1. En la profase 1, la célula comienza a formar los microtúbulos que van a ser los que conlleven o los que lleven a los cromosomas. En este mismo momento, el núcleo celular se dispersa y los cromosomas se conforman entre sí, formando la estructura de X y Y. Hay 4 pares, o más bien hay 4 cromosomas formando 2 pares que se entrecruzan entre sí, cambiando o recombinando su material genético en esos puntos de contacto o en esos locus, como aprendimos. Esos puntos de contacto se llaman quiasma y es en la profase 1 en donde ocurren. Luego, esto nos lleva a la siguiente fase, que es la metafase 1. En la metafase 1, los pares de cromosomas homólogos están ya adheridos a los microtúbulos y estos son llevados hacia el ecuador celular, de manera que se alinean en el ecuador celular. Y es en la metafase en donde comienza a aparecer el surco de división. Pasando a la siguiente fase, que es la anafase 1, en este momento se da la migración y la separación de los pares de cromosomas homólogos, haciendo que solamente las cromátidas hermanas se muevan cada una hacia los extremos opuestos de la célula con la ayuda de los microtúbulos adheridos a cada cinetocoro.
Esto al final lleva a la última fase, que es la telofase 1. En la telofase 1 se da la migración completa de los cromosomas, reaparece un poco la envoltura nuclear, el surco de división se hace más profundo y se generan las primeras 2 células. Esto da parte instantáneamente a la segunda división meiótica y aquí comienza la meiosis 2. En la meiosis 2 también ocurren las 4 fases, solamente que a esta pues se les adjunta el segundo número o el número de la meiosis 2. En la profase 2, que es la que inicia, nuevamente las 2 células resultantes comienzan cada una independientemente una división celular. En cada célula, nuevamente las cromátidas se unen a los microtúbulos en esta fase y empieza la migración, dando lugar a la metafase 2. En la metafase 2, nuevamente las cromátidas hermanas están alineadas en el ecuador celular justo para ser llevadas por los husos. Luego viene la anafase 2. En la anafase 2 se da la migración de cada una de las cromátidas. Los cinetocoros se rompen y una cromátida se dirige a un extremo y la otra cromátida se dirige al otro extremo de la célula, dando al final la telofase 2. En la telofase 2 se completa la migración de las cromátidas individuales, cada una en células nuevas. El surco de división se profundiza y se realiza la segunda división meiótica. Esto da como resultado final 4 células diferentes con una cromátida cada una, diferente el material genético a la célula madre que las originó. Y las 4 células, al tener solamente una cromátide, es decir, un juego de cromosomas, estas células son 4 células haploides. En los animales, estas células haploides son los espermatozoides y los óvulos. Variedad en los ciclos de vida. A pesar que la meiosis y la fertilización son comunes en todos los organismos con reproducción sexual, la sincronía de estos 2 eventos en el ciclo de vida varía dependiendo de las especies. Estas variaciones pueden agruparse en 3 tipos principales de ciclos de vida. En humanos y otros animales, los gametos son únicamente células haploides. En plantas y algunas algas que poseen otro tipo de ciclo de vida, llamada alternancia de generaciones. Esta ocurre cuando la misma especie presenta 2 estadios multicelulares con fase haploide y diploide, ya que para volver a la fase diploide es necesario que 2 sujetos haploides se reproduzcan. Esto ocurre en el ciclo vital de vegetales, donde las esporas meióticas haploides crecen para formar un gametofito haploide, productor de gametos haploides también, que al fusionarse forman un esporofito diploide productor de esporas. El otro tipo de ciclo de vida ocurre en la mayoría de hongos y algunos protistas. El cigoto es diploide y se divide dando por origen, a través de la meiosis, a organismos unicelulares o realiza mitosis para originar organismos pluricelulares haploides, que también realizan más mitosis para producir gametos, que al ser fertilizados producen de nuevo un cigoto diploide. Esto quiere decir entonces que la variabilidad y la biodiversidad depende de la acumulación de información genética en entornos favorables. Esto también favorece a la evolución de las especies. Esta variabilidad genética, los animales y todos los demás organismos que se reproducen sexualmente lo realizan a través de la meiosis con el intercambio o el entrecruzamiento
y que es la recombinación de sus genes. Por otro lado, la reproducción asexual también hace lo mismo, y pareciera que en condiciones favorables, la reproducción asexual es más ventajosa que la reproducción sexual, porque la reproducción sexual requiere una mayor cantidad de energía y también no garantiza las combinaciones exitosas de los genes, así como las mitosis de la reproducción asexual. Sin embargo, casi es universal la reproducción sexual en animales. Esto significa entonces que tanto la reproducción asexual como la sexual son las dos vías en donde el entrecruzamiento genético favorece la variabilidad de especies y también favorece la evolución de estas. Muy bien, hemos aprendido acerca de la mitosis y de la meiosis en estas 2 semanas. Espero que hayas sacado mucho provecho de este tema tan importante para la biología. Y te invito a que sigas sintonizándonos la próxima ocasión con otro tema importante aquí en tu espacio Aprendamos en Casa. Hasta luego, amigos.